Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de tener de nuevo con nosotros al historiador, escritor y divulgador histórico Sergio Alejo Gómez. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal, Gerión? De nuevo aquí. Pasan los años, pero la esencia se mantiene, la amistad se mantiene y siempre es un placer volver aquí a la Biblioteca de la Historia. Que tenga que ser por una celebración está bien, pero a ver si de ahora en adelante tenemos todavía tareas pendientes que hacer, pero íbamos a hacer un pequeño inciso, ¿verdad? Exactamente, nada, el placer es mío, Sergio, y sí, hacía tiempo ya que no nos visitabas. No nos olvidamos de la saga de Alejandro Magno que estamos haciendo y en la que estás trabajando incansablemente para traernos más capítulos, pero hoy nos traes un nuevo trabajo de reciente publicación, que es tu libro ¿Sabías qué? Un paseo por el antiguo Oriente Próximo, continuando con esa colección de ensayos de la serie ¿Sabías qué? De esta saga o serie de ensayos nos has traído por el momento con este último ya 4 ensayos, que son el primero que publicaste, Curiosidades del Mundo Antiguo, el segundo, un paseo por la antigua Roma, el tercero, un paseo por la antigua Grecia, y este cuarto libro de la saga ¿Sabías qué? Es un paseo por el antiguo Oriente Próximo, como he comentado anteriormente. Y bueno, antes de entrar en el tema que nos va a ocupar hoy, que es el zoroastrismo, que es uno de esos temas que tratas en tu nuevo trabajo, pues cuéntanos, Sergio, ¿qué otros temas nos traes en este nuevo ensayo? Bueno, es un paseo porque realmente es un pequeño aperitivo, no es tampoco un viaje largo de 8 días ni de 15 días por el antiguo Oriente Próximo, ¿no? Sino lo que hacemos es hacer un paseo, un pequeño paseo, ¿cómo se dice? Un tastech, ¿no? Aquí en Cataluña decimos un tastech, como si nos fuéramos de tapeo, ¿vale? Nos Uh vamos -huh. de tapeo por el Próximo Oriente Antiguo y tocamos temas pues muy interesantes que ya habíamos tocado alguno aquí también en su momento. Por ejemplo, Mm. hablamos de cómo surge ese Estado egipcio, del gran Sargón, el hombre que forjó el imperio de Akkad, ¿no? Esa gran potencia que surgió ahí en el creciente fértil, ¿no? También de Sumer, del imperio asirio, de Hammurabi y su código del diente por diente, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, el esplendor babilonio, los Mitanni, por ejemplo, también, que es una civilización muy ligada al imperio hitita, del cual también hemos hablado aquí en el programa, ¿no? Por ejemplo, también de las ciudades fenicias, porque ese levante también es muy interesante y lo hemos Mm. tratado cuando hemos hablado de pueblos del mar. Sí. También se trata, por ejemplo, de la dinastía Láguida, de ese Ptolomeo, que fue general de Alejandro, que también lo hemos visto en nuestra saga de Alejandro. Pues, ¿qué es lo que ocurrió después de la muerte de Alejandro con la satrapía, con esa provincia de Egipto, ¿no? También de partos, de persas sasánidas y también pues del zoroastrismo, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. O sea que es bastante, diríamos, diverso, es variado, un pequeño menú de degustación con algunos capítulos desarrollados, no muy extensamente, no son ensayos ni estudios muy profundos, pero sí que poseen pues, un poco de información esencial para que el lector pues, pueda levantarle la curiosidad, picarle la curiosidad y decir, oye, pues voy a indagar un poquito más sobre estos temas que toca este hombre aquí, ¿no? Y sigue la misma estela de los ensayos anteriores, que ya los habíamos tratado y que han funcionado bastante bien. Y bueno, yo pienso que ahora tocaba también rendirle un poco de culto, hoy que estamos hablando mucho vamos a hablar de religiones, ¿no? De rendir homenaje y darle un poco de importancia pues, a ese Oriente Próximo que es la cuna de la civilización, para que no nos vamos a engañar. Por mucho que creemos o que creamos que somos el centro del mundo aquí en Europa y que tengamos esa visión tan europocentrista, ¿no? Porque al final parece que todo fuera Grecia, Roma. Grecia la cuna de la civilización, Roma la civilización que lo sigue. Uh Y -huh. ahora perdemos de vista que toda la vida, la esencia, el origen, surge en el Oriente Próximo. Y precisamente es rendirle culto a ese punto de origen que cuando aquí íbamos en taparrabos y nos tirábamos piedras a la cabeza, allí ya tenían ciudades florecientes, tenían alfabetos, sistemas de pesos y medidas, tenían grandes urbes, o sea que eran grandes conocedores de técnicas agrícolas, escritura, bibliotecas enormes con mucho contenido, o sea que era un poco eso, ¿no? Nos quedaba esa parte, ¿no?
Y dirás, hostia, pero si te queda en el Próximo Oriente, también te queda el Oriente Lejano, ¿no? También me queda China, ¿no? Que en China, imagínate, ¿no? Si tuviéramos que meternos en Buah. China y en Japón, sería algo increíble, ¿no? Quizá me vaya un poco más para allá, quién sabe, la quinta parte del ¿sabías qué es? No lo sé. Sí, la verdad que en ese antiguo Oriente Próximo todas esas civilizaciones son súper interesantes, hay muchísimos temas de los que hablar y la verdad que, bueno, pues estos libros del ¿sabías qué? A mí me encantan, ya lo sabes, porque cuentas una serie de capítulos de los que, bueno, los tienes ahí, los puedes estudiar y a partir de ahí, como has dicho, puedes ampliar la información, pero ya dejas una base de cada uno de esos capítulos de la historia que lo explican muy bien y ya nos hace tener una idea sobre esos temas concretos. Así que, vamos, como siempre, dejaremos en la descripción del audio el enlace a todos tus libros, no solo estos ensayos de ¿sabías qué?, sino a todas tus novelas, que son un montón. La tienen los oyentes en la descripción del audio. Así que, pues nada, pues Sergio, un placer que nos traigas este libro a la biblioteca y bueno, pues nada, vamos a hablar de uno de esos temas, ¿no? El zoroastrismo, Sergio. ¿Qué es el zoroastrismo? Vamos a ver qué es esto. Es que hemos pensado, hay un arsenal para elegir y hemos pensado, o sea, algo que llame la atención, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas y vamos a hablar de algo poco conocido, ¿no? De algo que despierte también el interés para que diga, hostia, si este tío nos habla aquí del zoroastrismo, los otros temas también tienen que ser interesantes. Vamos a Uh -huh. desarrollarlo un poquito y así tus oyentes y videoyentes, porque esto también nos van a ver el Uh careto, -huh. ¿no? Por eso me ha afeitado un poco, me ha acicalado un poco para venir a que me vean, ¿no? Si no hubiésemos salido en pijama y todo eso que hacemos cuando grabamos. Pero el zoroastrismo es un tema muy, muy, muy interesante porque parece que la gente no conoce lo que es, ¿no? Y es que también es verdad que podríamos decir que lo primero que es una religión, ¿vale? Uh -huh. Pero es una religión que tiene una manera de enfocarse muy distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Hemos visto el Islam, conocemos la religión antigua romana, los dioses egipcios, es como politeísta, pero a la vez como monoteísta, ¿no? Es como una religión que va evolucionando, ¿no? Y hay que partir de la base de que eh, el, el el bien y el mal siempre están presentes en todas las religiones que vamos a tratar. Es algo que toda religión que se precie tiene pues, sus dioses malos, sus dioses buenos, su dios bueno con su contraposición que es su dios malo, ¿no? El equilibrio de la fuerza, ¿no? El yin y el yang, los Jedi y los Sith, ¿no? Es como un Uh poco -huh. ahí, hay un equilibrio de la fuerza. Para que el bien esté equilibrado tiene que tener un mal que le haga de contraposición, ¿no? Y en este caso el zoroastrismo pues no va a ser menos, ¿no? Sino que en un momento en el que el bien y el mal dejan de ser fuerzas difusas, cosas caprichosas o fuerzas que están muy lejos entre ellas, pues pasan a convertirse, en este caso, en el zoroastrismo, en una elección personal, ¿no? O una responsabilidad propia del individuo, ¿no? Cada uno debe asumir dónde se encuentra o Uh cómo -huh. ha hecho las cosas en su vida, ¿no? Y ese cambio, la gente puede pensar, tío, pues esto tiene que ser de Grecia, de Roma, de Egipto, ¿no? Pues no. La esencia, lo más claro de esta religión, que es muy antigua, es que viene de Persia y es muy antigua, incluso muy compleja e influyente. Al final, los rastros o los rasgos de esta religión los vamos a encontrar repetidos en infinidad de religiones posteriores, ¿no? Uh Por lo -huh. menos todo el mundo piensa, hostia, es que el cristianismo, sí, pero es que el cristianismo bebe de otras religiones. Es que el mitraísmo bebe de otras religiones. Es que la religión de la antigua Grecia, el panteón romano, también bebe de otras fuentes. Aparte, la religión romana, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, siempre aceptaba otros dioses, aceptaba otros cultos. Ahora me diréis, no, pero es que el cristianismo ya, pero es que el cristianismo fue especial, ¿no? Y simplemente por un hecho muy, muy, muy destacado y muy, muy breve, que es el culto al emperador, ¿no? Entonces, eso es lo que les molestó a los romanos, básicamente, de los cristianos, ¿no? Al final, el cristianismo se acabaría imponiendo, ¿no? Pero hoy no hemos venido a hablar del cristianismo, hoy vamos a hablar del zoroastrismo. Pero sí que es verdad que todas las religiones posteriores al zoroastrismo pues han tenido una esencia. A lo mejor el concepto bien y mal, un Dios bueno con el demonio, a lo mejor la gente se piensa que viene del cristianismo, que se lo inventó el cristianismo. No, no. Esto viene de muy antiguo, ¿no? Y el zoroastrismo es uno de esos ejemplos, ¿no? Porque es una religión que ya tiene un recorrido muy amplio cuando aparece el cristianismo, ¿no? Cuando hablamos del zoroastrismo,
sí que sabemos que, hostia, esto suena muy antiguo, muy viejo, ¿no? Esto ya no existe, no ha desaparecido, es algo que quedó así como relegada en la historia, ¿no? Sin embargo, estamos ante una tradición que, según los testimonios que se derivan, podría remontarse incluso a la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. O sea, imagínate si nos vamos atrás. No es una cosa de hoy ni de hace 2 días, sino que zoroastrismo es igual a religión antigua. Sí, es impresionante, ¿no? Al tiempo que se remonta esta religión, sí. O sea, que ya eso ya es una base de que, bueno, de que es algo original, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro, es una religión que nació en un mundo pues muy distinto al actual y muy distinto al del siglo I cuando aparece el cristianismo también, pero sí que plantea unas ideas que hoy en día todavía tienen cierta fuerza, ¿no? Y ahora lo vamos a pasar a definir para que los videoyentes y oyentes lo entiendan, ¿no? Y es que en sus orígenes el zoroastrismo no era una religión monoteísta, tal y como creemos que soy, porque hoy hablamos de Ahura Mazda, que es el dios principal, Ujú. y la gente se piensa que es el símil de Jesucristo, ¿no? O de Alá, ¿no? Solo hay un Dios que es Ahura Mazda, ¿no? Y dice la gente, uy, es que es monoteísta. Pues no, realmente este zoroastrismo formaba parte de un universo religioso politeísta, es decir, era heredero de las tradiciones indoeuropeas, ¿vale? Y donde había múltiples divinidades que unas representaban el bien y otras representaban el mal, ¿vale? Entonces, ya cuando decimos que hay múltiples divinidades, ya no podemos hablar de un monoteísmo, ya estamos hablando Claro. de politeísmo, ¿vale? Fuerzas de naturaleza, con principios abstractos muy diferentes. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de la misma religión en sí, pues nos encontramos que esta estructura inicial pues va evolucionando hacia un sistema pues que está más organizado, ¿vale? En el cual hay una figura que destaca por encima de las demás, que es ese Ahura Mazda, que es la divinidad suprema, ¿no? Que está asociada a la verdad, a la luz, al orden, pues como símbolo podría ser pues ese Jesucristo, ¿no? Para que lo entendamos desde la perspectiva más occidental y Ujú. más actual, ¿no? Desde las gafas del siglo XXI para que entendamos el concepto de esta religión, ¿no? Pero, aunque esté Ahura Mazda, que es el dios supremo, es como un Júpiter, como un Amón, como un dios superior que está por encima de los demás dioses y por suerte para la religión, pues es el dios de la verdad, de la justicia y de la luz, ¿no? Es como el dios bueno es el que domina el panteón, ¿no? Entonces, cuando estamos en este punto, maticemos porque la gente a lo mejor puede pensarse que varía, ¿no? Pero aquí, Aura Mazda o Ahura Mazda Ujú. es el eje central de este sistema, ¿vale? De este culto. El zoroastrismo no dice en ningún momento que sea el único Dios, como hemos dicho, sino que lo que Claro. dice lo que hace es eliminar la existencia de otras entidades divinas, las reorganiza y las subordina a Ahura Mazda, ¿vale? Nos encontramos, por tanto, ante una religión que está en transición y que avanza hacia un monoteísmo, pero sin romper del todo con su pasado o con su tradición más politeísta, ¿vale? Entonces, no sé si se ha entendido hasta aquí porque es un poco complejo, no es algo a lo que estemos Sí, acostumbrados. es como, a ver, podríamos hacer un símil, no sé si me equivoco, pero es como si, por ejemplo, en la religión griega, eh, el dios más importante fuera Zeus y a todo el resto de dioses se les quitara esa divinidad y fueran, no sé, semidioses, algo así, ¿no? Pero Como los santos, ¿no? Como una exactamente, o santidad que como fuera. exactamente, porque la religión cristiana, yo he leído autores que dicen que debido a todo ese repertorio de santos y vírgenes, O que la ángeles, religión yo qué sé. cristiana podría ser considerada politeísta, ¿no? Porque incluso hay personas que sí, que creen en Dios dentro del cristianismo, pero tienen su fe, digamos, más fuerte hacia una virgen o hacia un santo. O Entonces, incluso los ángeles, los arcángeles, ¿no? Como son ángeles, son figuras divinas, ¿no? Al final, un exactamente. ángel es algo divino que no es un dios, a lo mejor, pero Ujú. está a un nivel jerárquico inferior, pero está ahí a la altura, por encima de los hombres, ¿no? De los seres humanos. Entonces, quizá esto es lo que intenta, ¿no? Hacer este paso de ese politeísmo en los cuales Ujú. hay varios dioses, como un panteón griego, pero es lo que tú dices, el símil, como si Zeus fuera más que los demás y los demás tuvieran una categoría inferior, ¿no? Exactamente. Sí, que realmente en el cristianismo no es así porque en el cristianismo está Dios, su Hijo que es Jesucristo y el resto de vírgenes y santos bueno,
digamos que son figuras menores, por así decirlo, ¿no? Pero que ya te digo, ha habido autores que han calificado el cristianismo como politeísmo y podríamos, Sí. digamos, asimilarlo en ese aspecto, ¿no? O sea, en este caso, Jesucristo es la figura central del cristianismo y Dios, y en el caso del zoroastrismo está Ahura Mazda, pero eso no quiere decir que sea el único Dios del zoroastrismo. No, y además, si Dios tiene a su profeta, que es Jesús, ¿no? De Nazaret, Uh -huh. aquí aparece otra figura también que hace esa función, que es Zaratustra, conocido por los griegos como Zoroastro, el Zoroastro. zoroastrismo, ¿vale? Uh -huh. Según la tradición, este hombre mortal fue el que recibió la revelación directa de Ahura Mazda, convirtiéndose pues de esa manera en el intermediario entre la palabra de la divinidad y entre el hombre. Pues lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Al final, el profeta, ¿no? El Mesías, como le quieras Uh llamar, -huh. ¿no? Entonces, este elemento pues también es fundamental, porque convierte al zoroastrismo también en una religión revelada, ¿vale? No Claro, se trata... Dime. esto lo podríamos asimilar más al Islam, que sí que está Dios o Alá y Mahoma, que es el profeta, Eso es. porque en el cristianismo sí que a Jesucristo sí que se le da, digamos, un rango mayor porque es el Hijo de Dios, ¿no? Sí, En pero que este, efectivamente es el que recibe sí, la palabra de Dios y es el que exactamente. la transmite a los seres En humanos, ese ¿no? aspecto, Entonces, exactamente, sí. En ese aspecto, sí, es un exactamente. canal, ¿no? Es Uh como un -huh. canal entre Dios y los hombres. En este caso, Eso entre es. Ahura Mazda y la humanidad, en el Islam, entre Alá y los hombres, y Uh en -huh. el cristianismo, pues entre Jesús, entre Dios y los hombres, ¿no? Son como los canales de Uh comunicación. -huh. Entonces, como ves, todo repetitivo, pero claro, es que esto es mucho más antiguo que el cristianismo y que el Islam. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué han hecho el Islam, el cristianismo, el judaísmo, todas las religiones tan antiguas? ¿No? Pues beber de una tradición muy Uh antigua, -huh. originada y en Persia. A ver, yo no quiero decir que sea la verdad absoluta ni que sea el origen de todo, pero sí que es verdad que todos los ciclos de la naturaleza también influyen. Aquí es una religión muy influenciada por los ciclos naturales, igual que lo fue en su momento también los ciclos de fertilidad y todo que van asociados a las culturas romanas, a las religiones egipcias, a todos los ritos y cultos que han ido apareciendo durante lo largo de la historia. Es que al final no nos vamos a engañar, la fórmula es la misma. Si ha funcionado con uno, pues va a funcionar con todas. Entonces, no nos vayamos a creer ahora que hemos descubierto la sopa de ajo con el cristianismo. Y no lo estoy criticando, mucho menos, que la gente ya... a lo mejor se dice, hostia, es que está atacando. No ataco a nadie. Yo digo, ¿de dónde beben? Y el que no lo quiera ver, pues que se piense que es una cosa que se la ha inventado alguien en concreto, pero no. Mm. Se ha Sí, ido influyendo y se cogen los rasgos más importantes y se crea una doctrina diferente, ¿no? en ese aspecto que mencionas, las religiones más modernas, por así decirlo, las monoteístas, están más alejadas de la naturaleza. Has comentado que el zoroastrismo está muy cerca de la naturaleza. Cuando hemos hablado aquí contigo y también con Ángel del tema de la religión romana, lo cerca que estaba, sobre todo Fíjate. el origen de la religión romana, lo cerca que estaba a la naturaleza, ¿no? Porque todo se movía en ese ámbito. Y luego sí que es cierto que las religiones lo fueron perdiendo, ¿no? Fueron perdiendo ese contacto con la naturaleza y derivaron en algo diferente, ¿no? En este caso, las religiones más modernas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ese contacto con la naturaleza parece que lo han ido perdiendo, ¿no? Y en este caso, el zoroastrismo sí que tenía esa base, ¿no? Correcto. Bueno, pues el mensaje que recibió Zaratustra, Zoroastro, ¿vale? Como os guste más, se plasmó pues inicialmente en los llamados gatas, textos Mm, sagrados que constituyen pues el núcleo más antiguo de la tradición del zoroastrismo, pues como la Biblia, ¿ves? Como todo se va repitiendo, todo es algo que ya existió, o sea que el zoroastrismo es antiguo y a lo mejor quién sabe si lo heredaría de alguna tradición o de alguna religión anterior, ¿por qué no? No quiere decir que sea la mm, primera, ¿eh? Simplemente pues que o copió o inició y fue copiada, pero el sistema funcionaba, ¿no? Así, durante siglos estos textos se transmitieron pues de forma oral, lo que explica en parte las dificultades que tenemos hoy en día pues para poder reconstruir con precisión de dónde procede la religión en sí, ¿no? mm. De hecho, pues sobre la propia figura de Zaratustra, pues existe también un debate abierto con largo y tendido sobre si es verdad que pudo ser un personaje histórico real
o si fue interpretado, fue un mítico, un símbolo también, pues como hay gente que cuestiona la figura de Mahoma, la figura de Jesucristo, todos estos profetas que reciben siempre las revelaciones, pues siempre están un poco ahí en el limbo, ¿no? No se sabe si existieron, no hay certeza, hay posicionamiento, yo aquí ni me mojo, vamos, que es que ni de broma, no me apetece ni mojarme realmente, es indiferente que exista o que no exista ese personaje porque lo que importa es el mensaje que se transmite y si ha llegado, da igual si lo hizo una persona o si fue una invención de un círculo de personas o si fue una tradición oral que fue llegando y se extendió y se convirtió luego en algo que se plasmó en un documento, es que eso es lo de menos, lo importante es que existió y que dio pie a que se creara todo este conglomerado de leyes, ¿no? En este caso, de textos sagrados, ¿no? La cuestión es que, sea como fuere, pues el papel dentro de la tradición es indiscutible, el papel de Zaratustra, ¿no? Ya que con su figura se articula todo un sistema religioso, ¿vale? Es importante, siempre hay un engranaje, ¿no? Y en este caso, pues Zaratustra, Zoroastro, pues se convierte en esa pieza que lo encaja todo, ¿no? Y si hay un concepto que define el zoroastrismo por encima de todos los demás es el dualismo, ¿vale? Y aquí entramos en el dualismo, ¿no? En algo muy complejo. Dentro de la simplicidad que puede dar, existe una complejidad, ya que no se trata de un dualismo simple, no es tan solo la lucha entre las dos fuerzas, ¿no? Entre el bien y el mal, sino que, como se ha señalado, pues es un dualismo imperfecto, ¿vale? Difiere mucho de ser perfecto, ¿no? Está profundamente orientado hacia la victoria final del bien. O sea, en el centro de este sistema se encuentra Ahura Mazda, asociado, como hemos dicho, a la verdad, al orden, a la luz, incluso a la creación, y frente a él aparece una fuerza opuesta que es Angra Mainyu, ¿vale? Que presenta o es el evocador de la mentira, del caos, de la destrucción, como ese demonio, ¿no? Como el diablo, ¿no? Como ese ángel caído que es la contraposición a la fuerza de Jesucristo. No sé si en el Islam existe algún tipo de demonio o de fuerza opuesta que se ponga a la verdad de Alá, no sé el nombre que tiene porque no he estudiado el Islam, no, ya se me va de época, yo ya me quedo un poco antes, pero debe haberlo, ¿no? Porque si bebe del mismo sistema, no sé si es un Sí, sí. demonio, demonios o Sí, algo. si no me equivoco en el Islam, sí, no me acuerdo el nombre, pero cuando hemos hablado con algunos autores sobre el tema del Islam, sí, ellos también tienen unos tipos de demonios, ¿no? O fuerzas maléficas, ¿no? Claro, Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero los que sí, que corrompen al hombre, ¿no? Los que le sí, sobre enseñan todo al hombre intentan el pecado y el. corromper al hombre, exactamente, Eso para es. alejarlo de la fe y tal. Sí, exactamente. Sí, esto del dualismo es que es importante saber que el dualismo es para tú diferenciar lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Claro. El camino correcto del incorrecto. A veces hay gente que dice, no, el tema de las comparaciones son odiosas y tal. Sí, pero tú Ajá. necesitas dos extremos o dos partes para comparar lo que está bien y lo que está mal. Porque si no, si tú no tienes, digamos, dos partes, no sabes, digamos, elegir lo que es correcto o lo que es incorrecto. Por eso también se hacen las leyes, ¿no? Eso es. Para mostrarte cuáles son las conductas que son correctas y las conductas que son incorrectas. Pues en este caso, lo mismo. Bueno, sin embargo, lo más interesante es que Ahura Mazda no crea el mal. El mal no es una emanación que viene directamente desde Ahura Mazda, sino que en realidad es independiente. Surge como una oposición como original. Es decir, cuando surgió Ahura Mazda, Angra Mainyu ya estaba, ¿vale? También surgió. Es como si hubiesen surgido las dos fuerzas, ¿no? Y en este contexto aparecen pues dos principios que son fundamentales dentro del zoroastrismo, que es el Spenta Mainyu, que va vinculado a la creación y al bien, y el Angra Mainyu, que va asociada a la destrucción, al caos, ¿no? Y esas fuerzas son las que entran en conflicto, pero no es un conflicto que sea eterno ni equilibrado, ¿no? Desde el inicio el sistema está orientado a un desenlace positivo, es decir, siempre se sabe que aunque exista un mal, siempre el bien se va a acabar imponiendo. O sea, que realmente es una religión positiva, que te dice, oye, Ujú. vamos hacia el bien, siempre triunfará el bien, pero que sepas que ahí está el mal, ¿vale? Que siempre tienes el camino del mal y siempre tendrás la oportunidad de irte hacia el mal, porque está ahí, porque está presente. Es decir, Ujú. no es una religión perfecta, tiene sus imperfecciones, pero busca la perfección del bien. Entonces, este concepto difiere, ¿no? Es más
es distinto, ¿no? Y ambas fuerzas pues entran en el conflicto y aunque estén siempre enfrentadas, sabemos que siempre acabará imponiéndose el bien, ¿no? Y este planteamiento pues lo que introduce es una idea que para mí, o yo pienso que es revolucionaria, ¿no? Es que el mundo no es un espacio neutral. No existe la neutralidad, sino que es un campo de batalla moral en el que siempre tienes tentaciones, ¿no? Y en ese campo de batalla el ser humano no es un espectador, ¿vale? Aquí le da al ser humano la capacidad de libre albedrío, ¿vale? Le está diciendo, tú puedes elegir dónde quieres irte, tú puedes elegir si seguir al bien o seguir al mal, o sea, te da la posibilidad y la opción de que seas tú el que decidas. Esto es, no te dice tienes que ir al bien sí o sí, no, no, te dice existe el mal y tú pues puedes elegir porque tú tienes pensamiento propio, o sea, que le dota al ser humano de la capacidad de decidir. Eso es algo, un concepto interesante y más en el segundo milenio. Sí, Claro, que a lo mejor sí. evoluciona y a lo mejor inicialmente, originalmente no existe este concepto, pero sí que con el tiempo pues se va revelando, se va, como hemos dicho antes, se va posicionando, se va transformando, ¿no? Está generando una nueva idea, ¿no? Este planteamiento está bien, ¿no? Y probablemente es una de las aportaciones más importantes del zoroastrismo a la historia de este pensamiento religioso y en general del pensamiento religioso, ¿no? El individuo asume la responsabilidad de sus actos, ¿vale? Sus decisiones, sus actos, sus pensamientos también tienen consecuencias, o sea que eso es algo muy interesante y no solo en su vida personal, no lo pienses que todo afecta solo a lo que él haga, sino a todo, al entorno, al contexto en el que se mueva, al equilibrio general entre el bien y el mal, o sea, las decisiones que tome influirán en el bien y en el mal, o sea, esto es una responsabilidad que se resume, vamos, en una de las fórmulas de tradición zoroástrica. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. O sea que no es una norma ética, sino que es una manera de participar activamente en el universo de esta religión. Quedaos con esta fórmula. Y si os la queréis aplicar y os queréis hacer zoroastristas, oye, tenéis todo mi apoyo, porque me parece una religión que es chachi, ¿eh? Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Joder, si todos fuéramos zoroastristas, no habría problemas en el mundo, ¿verdad? Habría algún desviado, pero la masa no conduciría a aplicaros esa fórmula en la vida. Oye, ¿por qué no? Puede ser la primera religión, como diríamos, de meditación, de Wenri, ¿eh? Podría ser una religión de buen rollo. Yo creo que después de que nos escuchen, muchos de tus seguidores serán zoroastristas. Sí, a ver, también Eh, esto lo podemos aplicar al típico dicho castellano de haz bien y no mires a quién, ¿no? Claro, pero ¿qué predicaba el cristianismo al final? ¿Qué Sí, predica exactamente, Jesucristo? Haz hacer el el bien al bien. prójimo Sí, y exactamente. recibirás una recompensa cuando tengas que irte al más allá, ¿no? Realmente bebe de la misma esencia. Sí. Y el Islam también defiende estos preceptos. Otra cosa es Ujú. lo que luego se interprete el Corán y tal, Eso es. pero los preceptos iniciales del Islam son de hospitalidad, de hacer el bien, del bien al prójimo. Mm, Realmente es esto, todas las religiones beben de los mismos fundamentos. Y esta es sí. la original, o una de las primeras, no sé Ujú. si es la original, pero sí que es una de las primeras. Entonces ya predica el buen rollo, ¿no? Y Mm. oye, uno se levanta y dice, hoy soy zoroastrista, y dices, hostia, pues qué buen día hace, ¿no? Ahora, si el Mm. día está un poco nublado, a lo mejor ya no lo ve tan claro, pero tiene su qué, Pero ¿eh? es que esto es así, o sea, si todo el mundo nos levantásemos por la mañana y tratásemos de hacerlo todo lo mejor posible, hacer el bien, ayudar al prójimo, es que todo iría, vamos, todo iría sobre ruedas. Está claro que en la vida ocurren accidentes y hay, aunque a veces hagan las cosas bien, pueden haber accidentes y pueden pasar cosas malas, pero si quitásemos el mal de la ecuación, el mal me refiero a que alguien voluntariamente haga el mal hacia otro, es que el mundo sería totalmente diferente. Ojalá fuese así. Y bueno, yo pienso que si actuásemos así a los 2 años, vamos, se acababan muchísimas cosas y ahí sí que podríamos, ¿no? En ese aspecto de viajar hacia el universo, ¿no? De expandirnos ahí, porque ahí ya no estaríamos peleando contra nosotros. Ahí ya Eso es. tendríamos todos una visión conjunta de decir, vamos a. El hombre se va a expandir, ¿no?
Oye, Pero sí, esto es muy filosófico, pero al sí, final el programa es religioso, pero fíjate que detrás de todo este concepto hay un pensamiento más profundo y un razonamiento mm, filosófico y vamos a abrir aquí un tema que me parece, un melón que me parece bastante interesante y es lo que tú dices, ¿no? Realmente, sí, yo lo veo ahora cuando observo a mi hijo pequeño que tiene 3 años, ¿no? ujú, Que dices, hostia, ves esa pureza, esa neutralidad, esa limpieza, esa, ¿cómo diríamos?, inocencia, ¿no? sí, Y el ser humano en origen, todos lo hemos sido así, incluso los seres ujú, más crueles que han habitado el mundo siempre han sido niños y han tenido esa inocencia, ¿no? Entonces, somos esclavos de las decisiones y de las influencias y de las socializaciones que vamos recibiendo, ¿no? sí, Entonces, si tuviéramos claro este mensaje y desde pequeños nuestros padres nos los mantuvieran, las escuelas nos lo mantuvieran, no existiera el concepto del mal, o supiéramos que existe el concepto del mal, es difícil, es muy difícil ignorarlo, ¿no? El zoroastrismo te lo está diciendo, ¿no? Existe el bien y tú sabes que siempre vas a ir hacia el bien. Que existe un mal, como diciendo, oye, no te desvíes del camino, a tener siempre tentaciones, y lo dice el cristianismo también, es uno de los mensajes, ¿no? Existen las tentaciones, existe el mal, pero oye, hagamos el bien. Oye, sería estupendo, es lo que tú dices. Si nuestra conciencia pensara como un bloque, la humanidad mm, sería súper potente. Sería súper exactamente. potente. Si pensáramos cara al exterior, en hacernos un bloque sólido y en evolucionar. ¿Y dónde estaríamos, tío? Si la gente hubiese hecho eso desde el principio. No Mm, estaríamos aquí, estaríamos seguramente transmitiendo desde otro lugar. O sea, imagínate el potencial que tiene la raza humana, pero todo es un pensamiento filosófico y muy utópico, mm. pero oye, yo diría, pues lo podemos probar durante una Pero, semana, ¿no? Entre toda la pero, humanidad. pero fíjate, Sergio, es así, ¿no? Porque, a ver, el avance hacia, digamos, la expansión porque, a ver, la Tierra la tenemos que cuidar, ¿no? Pero o sea, la historia de la Tierra nos ha dado avisos de que la humanidad puede acabar, ¿no? Por un meteorito, por una catástrofe medioambiental, por, Por una eh, guerra. una, por una explosión solar, en fin. Entonces, nuestro futuro, el futuro de la humanidad, o sea, además de estar aquí en la Tierra, está en la expansión por el universo, ¿no? Por otros planetas. Y eso solo se puede conseguir si algún día dejáramos de pelear entre nosotros. Porque lo que no nos deja avanzar es la competitividad, y no solo competitividad haciendo el bien, sino haciendo el mal. O sea, hay países que intentan avanzar no esforzándose ellos mismos, sino chafando al vecino, Mm. robándole al vecino. Entonces, todas esas guerras que ha habido y que seguirá habiendo, desgraciadamente, es lo que no nos deja avanzar y mirar todos hacia un objetivo común. Y aquí está eso, es el mal el que no nos deja avanzar. Eso es lo que has dicho tú, un poco filosófico, pero es que es así. O sea, si todos dejáramos de pelearnos entre nosotros y en lugar de chafar al de al lado, le ayudáramos en la medida de lo posible y todos miráramos hacia un objetivo común, pues todo sería totalmente diferente, exactamente. Y lo Bueno, que no si te deja, lo que no encuentras, nos deja avanzar es el mal y los malos pensamientos. Eso es lo que no nos deja avanzar. si te encuentras un día al genio de la lámpara, el primer deseo, haz que el mal se quede erradicado. Entonces, a lo Mm, mejor la humanidad, pero de toda la humanidad, no el que te coja más cerca. Entonces, a lo mejor así sí que tenemos la oportunidad de prosperar, ¿no? Pero igualmente pienso que es un concepto muy, muy utópico, muy abstracto, sí, porque el mal, el ser humano lleva implícito el mal. ¿Vale? Entonces, no sí. es, lo llevamos en genes, en ADN, lo llevamos en tradición, en costumbres, en historia. Mm, El ser humano repite 1000 veces los mismos errores. Entonces, el concepto del zoroastrismo está muy bien, pero yo creo que tampoco encajaba en su momento como no encajó el concepto del bien y del mal en el claro. cristianismo. Se han tergiversado, ¿no? Se han utilizado las palabras originales, los mensajes proféticos pasados de teoría del Dios a la humanidad en todas las religiones. Ninguna religión profetizaba ni decía a sus seguidores, a sus cultistas que tenían que matar en su nombre. Eso no lo han hecho nunca, ni lo han dicho nunca, estoy convencidísimo. Y eso son interpretaciones posteriores y, bueno, por desgracia, son errores que ha habido y la humanidad no aprende de los errores. Entonces, al Mm, final el zoroastrismo
es muy utópico también. Seguramente todos, incluso los que lo practican, saben que la dualidad existe y que aunque el bien esté, el mal, eh, aunque el bien se acabe imponiendo, el mal va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces caer Sí. en él también es como... Por eso se crea también la figura del mal. Yo entiendo que un poco para justificar los pecados de la propia humanidad, ¿no? Es decir, somos seres volubles y podemos caer en esos pecados. Ujú. Pero bueno, está muy bien sobre el papel. Ahora mismo nos podemos sentir zoroastristas, pero quién sabe si por la tarde tienes un accidente de coches o te cruza alguien mal o te miran mal o se te cuelan en la cola del supermercado y ya dejas de ser zoroastrista y pasas a ser, yo qué sé, Satanista. satanista, yo qué sé. O, es que claro, esto es muy relativo, ¿no? A veces nos desviamos de las conversaciones por dar un poquito de humor al Mm, tema, pero sí que es verdad que el concepto idílico no existe, ¿no? Y en Jardín del Edén, pues ojalá estuviéramos mm, en Jardín del Edén, ¿no? Tampoco hablaríamos de Alejandro ni hablaríamos de esas cosas porque no existiría la violencia, ¿no? Ni el ujú. mal en sí, pero bueno, al final nos ha tocado vivir el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Eso no lo dice Spiderman, ¿no? O algo, una peli así, ¿no? Somos esclavos de los tiempos que nos han tocado vivir. Sí, sí. Pero bueno, volvamos al zoroastrismo, que si no nos Mm, desviamos. Pues bueno, después de todo este concepto de la moral y de los buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, pues sabemos que esta dimensión ética se proyecta también al más allá. El concepto del más allá siempre existe, ¿eh? Es algo que no se puede evadir, ¿no? Y en el zoroastrismo pues se introduce con claridad la idea de un juicio individual tras la muerte, ¿vale? Otra cosa que heredarán muchas costumbres ujú. religiosas, ¿no? Según la tradición, pues el alma del difunto debe cruzar un puente llamado Chinbat, ¿vale? Y para el justo, este puente se ensancha y se permite que el paso se haga hacia allí en un estado de felicidad. Pero para el que se ha portado mal, para el injusto, se estrecha y se convierte en un filo de espada, ¿vale? Provocando la caída hacia el castigo. Ujú. Bueno, cada uno tiene su simbología, cada cual, cada religión lo representa a su manera, ¿no? Y algunas tradiciones añaden un elemento pues, que es especialmente sugerente, es interesante, ¿no? Y es que el encuentro del alma con una manifestación de sí misma. O sea, cuando el alma del difunto pasa al más allá, se encuentra con algo que reconoce porque forma parte de sí misma, ¿no? Ujú. Si la persona ha obrado bien, pues se presenta como una joven hermosa que la guía, ¿vale? Aquí diréis, ostras, ¿y las mujeres cuando mueren se les presenta también una joven? Pues esto ya es concepto del momento, ¿no? Ahora, Claro. esto desde la modernidad, pues, ¿por qué tiene que ser una mujer y no un hombre, no? Bueno, Ujú. nadie regresó y nadie dijo si era joven o era un joven, o era un perro, o era un caballo, o yo qué sé, ¿vale? Pero esto es lo que nos dice la tradición, ¿vale? Y si ha obrado mal, pues lo que aparece es una figura grotesca de sí mismo que lo conduce hacia su destino, ¿no? Y este simbolismo pues refuerza la idea de responsabilidad personal, ¿no? El juicio no viene impuesto desde fuera, sino que viene profundamente ligado a el tipo de conducta que tú hayas tenido durante la vida, ¿no? Depende cómo te hayas portado, tendrás una recepción o una simbolización de ti mismo buena, con esa figura femenina, o si lo has hecho mal, pues te vendrá una figura grotesca de ti mismo, ¿no? Entonces, imagínate, si te venden todo esto, yo me porto bien. O sea, que lo que pasa que, como decimos, nos olvidamos pronto de todo esto. Claro, a ver, esto está enfocado a que si toda la sociedad, en este caso la sociedad de aquella Persia del momento, si todos siguieran la fe a rajatabla, esto está enfocado a que todo el mundo se porte bien y no hagan el mal, porque así todos, digamos que cuando vayan al más allá, estarán en buenas manos, ¿no? Por así decirlo. Y Claro, eso está en todas las religiones. Eso, sí. más que sí, va ligado a la fe, pero realmente es imponer una conducta, sobre todo en este caso una conducta buena, a la sociedad, ¿no? Para que todo vaya sobre ruedas, por así decirlo. Correcto. Sin embargo, a diferencia de otras religiones posteriores, pues sí que sabemos y tenemos la esperanza y el buen rollo de el castigo no es eterno.
Eso es un concepto que me interesa, que es muy bueno también. O sea, el zoroastrismo plantea pues un final de los tiempos en el que todo será purificado, ¿vale? Y el Ujú. mundo pues será renovado, los muertos resucitarán, el mal desaparecerá ya definitivamente. Entonces se trata, por tanto, de una visión muy optimista, ¿vale? En la que incluso el sufrimiento y el castigo forman parte de ese proceso que conduce hacia una restauración total del orden. O sea, que esto, no me digas que no mola, tío. Claro, esto, a ver, imagino que dentro de ese pensamiento es que incluso los que han obrado mal y se han equivocado, o aunque Claro, lo hayan hecho a mala fe, que siempre van a tener esa posibilidad de verse restaurados, ¿no? eso es. De que al final se le perdonen los pecados, ¿no? Pero entonces te Digamos, incita a hacer las cosas mal, no te dice que no te portes claro, bien. Ese es el eso concepto a que el mí eso es lo cristianismo a que lo mejor eso es lo que no me gusta a mí, arregla, porque ¿no? habrá gente que Claro. siempre diga: "Bueno, si al final como me van a perdonar", es que eso es lo que Ahí yo veo, cojea, ahí aquí le cojea un veo un poco, ¿eh? fallo, ¿eh? Aquí Aquí ya le cojea un estoy poco. empezando a ver fallos. Aquí el zoroastrismo ya no nos acaba de convencer. Oye, bueno, simplemente porque te reciba un símbolo de alguien decente o de una figura grotesca, ya, ahí ya me daría buen rollo, mal rollo portarme mal. Pero si es que Ujú, encima dices, ya que me he portado mal, me meten por el filo de una espada y me acabo cayendo, pero al final se me va a perdonar, dice, hostia, pues si el objetivo es eso, ahora no te dicen cuándo va a ser el final de los tiempos tampoco, o sea que claro. o pasa que el tiempo es relativo luego en según qué dimensión. Entonces, ahí queda un poco el pilar más flojo, ¿no? Del que aguanta el tejado que podría ser ese zoroastrismo. Pero bueno, esta concepción pues, se enmarca en una visión de tiempo pues, extraordinariamente estructurada. Es decir, según algunas tradiciones recogidas en las fuentes más antiguas, la historia del universo se divide en ciclos de miles de años. ¿Vale? En una primera fase se crea el mundo espiritual, posteriormente el mundo material, después es cuando viene la lucha entre el bien y el mal, y finalmente aparece Zaratustra, ¿vale? Que introduce la revelación, ¿vale? El mensaje a la humanidad. Y a partir de ese momento la historia pues avanza hacia su culmen, ¿vale? Con la aparición periódica de salvadores que preparan pues ese triunfo final del bien. Evidentemente no va a estar solo, sino que siempre va a haber portadores de la verdad y gente que vaya dirigiendo a la historia y los acontecimientos hacia el triunfo del bien, ¿no? Y Ujú. el zoroastrismo pues no fue solo una religión teórica, sino que tuvo un impacto directo también en la vertiente política y en la organización de los grandes imperios, ¿no? Ahora es donde entramos un poco en la aplicación. Y es muy antiguo, pero donde se ve reflejado y de donde tenemos esos registros más importantes es donde han quedado fuentes. A lo mejor de ese Ujú. segundo milenio antes de Cristo no tenemos muchos datos, ¿vale? Pero sí que tenemos datos de imperios importantes que tuvieron el zoroastrismo como su fe principal, ¿vale? En este Ujú. caso, durante la época aqueménida, ¿vale? Figuras como el gran Darío I, ¿vale? El padre de Jerjes, sabemos que invocaban a Ahura Mazda como un garante de su poder, o sea, que ya estaba presente en ese siglo sexto, siglo quinto antes de Cristo, ¿vale? Y el rey no gobernaba únicamente por la fuerza, sino que lo hacía como un representante del orden en la tierra, o sea, era como el representante de Ahura Mazda, el Ujú. encargado de que las cosas se hicieran según los designios del Dios. O sea, siempre se encomendaba, en vez de decir, ay Dios mío, no, ay Ahura Mazda, ¿vale? O por Alá o por Ahura Mazda, ¿no? Buscaba esa protección. Yo soy el mensajero o el encargado de que la palabra y el mensaje de Zoroastro, traído a través de Ahura Mazda, yo soy el encargado de aplicarla en la tierra en mis súbditos. Entonces, eso es importante, ¿vale? Claro, También, dime. esto si te das cuenta, Sergio, y si se dan cuenta los oyentes, esto ha pasado a lo largo de la historia. Siempre se ha asociado digamos, la figura de los reyes a la religión, a Dios, yo pienso que por una doble vertiente. Por un lado, porque al rey, en este caso, se le vea como algo divino, como con más poder, ¿no? Como una figura a la que hay que respetar más allá de la autoridad como rey, sino una autoridad divina. Y por otro lado, por ser, digamos, el garante de que se cumplan esa serie final de normas que conforman la religión y que al final todo ello conlleva a que se actúe por el bien y que la sociedad funcione. Entonces pienso Correcto. que eso siempre ha sido. Hasta épocas recientes ha sido así, ahora ya, por ejemplo, los reyes a nivel general ya no están tan asociados a la religión, aunque algunos reyes sí que sigan ese aspecto.
Bueno, uno que sí que lo podemos nombrar es, por ejemplo, el rey de Marruecos, que sigue siendo el Miramamolín, ¿no? Esa palabra castellana que realmente es una adaptación castellana, ¿no? Que es Amir el Muminín, que es, digamos, príncipe de los creyentes, que ahí aún sigue asociada esa figura del rey con el predicamento religioso, pero en el resto de sociedades, o sea, de países, ya se ha ido perdiendo, ¿no? Solo queda el Vaticano, ¿no? Que el Vaticano Claro. sí que el pontífice máximo, en este caso el Papa, es rey y mensajero de Dios, ¿no? Por así decirlo. Correcto. Pues en el zoroastrismo, pues la época más, digamos, con más apogeo del zoroastrismo en un imperio fue durante la época sasánida, ¿vale? Cuando el zoroastrismo alcanzaría su máximo grado de institucionalización, ¿vale? Bajo gobernantes como Sapor I, por ejemplo, la religión se convirtió. Por primero, recordad, el hijo de Ardashir, fundador de esa dinastía sasánida, que se acaba imponiendo a los alsácidas y se hace con el control del imperio parto y lo pasa a convertirse en el imperio persa sasánida, el tercer gran imperio persa, pues esa religión se convierte en la oficial, ¿vale? Y se organiza un clero, los llamados magi, ¿vale? Os sonará magos, reyes magos, Mm, los reyes sí. magos de Oriente, sacerdotes, ¿vale? Mm, Con esto quiero decir, ya hablaremos un día de los Reyes Magos. Os invito a que os sí. paséis por el canal de Calamares a Romana, que tenemos un programa muy chulo que hicimos Ángel y yo sobre la verdadera historia de los Reyes Magos, ¿vale? Mm. Y ahí os explicaréis, como se pone en YouTube, ¿no? Mira aquí y clica en el enlace para ir a ver el programa de los Reyes Magos de Calamares, ¿vale? Te estoy haciendo Pues te estoy metiendo una propaganda aquí, una promoción en toda regla. me pasas el enlace y lo ponemos en la descripción del programa. Y aquí Genial. fíjate la palabra, o sea, para que veamos a veces el origen de algunas palabras. Sí, porque O Magi sea, no es que hicieran magia, es que los sacerdotes se les llamaba Magi. exactamente, y esa palabra ha ido derivando, por un lado, hacia el tema de los Reyes Magos, y hoy en día, fíjate, mago, para nosotros un mago ahora es alguien que hace magia, y fíjate, viene de una palabra del clero, de unos sacerdotes. Ujú. Con estos Magi pues, se estableció pues, una estructura más rígida del clero, de estos adoradores o estos, podríamos, los cultistas más importantes, los nexos de unión con Ahura Mazda. Y esta institucionalización pues, también tuvo un lado oscuro, y es que es verdad que se convirtieron en perseguidores de otras religiones, como el cristianismo o el maniqueísmo, de los cuales pues, ya hablaremos más adelante, porque el maniqueísmo me parece también una religión muy interesante que si quieres ya nos ponemos deberes aquí como siempre y metemos Sí. el maniqueísmo como una de las próximas religiones que trataremos, ¿vale? Y eso demuestra que el zoroastrismo, pese a su profundidad filosófica, no fue necesariamente tolerante con los demás contextos. O sea que otro aspecto que no nos gusta del zoroastrismo. Y esto no quiere decir que en origen lo fuera. Estamos diciendo que en tiempos de la dinastía sasánida se hizo esto, porque hasta entonces el maniqueísmo y el cristianismo convivían con el zoroastrismo dentro del, Claro, del imperio persa aqueménide y dentro del imperio parto, sino que fue en tiempos de Sapor I cuando se persigue. Por eso hablamos de la interpretación, ¿vale? eso Del es, el uso de la religión como propaganda en determinados momentos. Y sin irnos más lejos, pues las cruzadas. ¿Vale? eso Las es. cruzadas, las persecuciones de la Inquisición, las persecuciones romanas de los cristianos, todo esto al final no es la religión en sí, ni el concepto original, ni la palabra, ni los textos sagrados. Son las interpretaciones que se hagan y el uso que se hace luego del mensaje a tu conveniencia. Exactamente. El que no le guste, como diríamos aquí, lo diré en inglés para que no te veten el canal. Two stones. ¿Vale? La verdad que sí, es que es así. O sea, al final la religión per se no es algo que podemos considerar ni malo ni bueno. Es algo que, digamos, es la fe. El problema está cuando esa fe o esa religión se utiliza para hacer el mal o se ataca a otras religiones teniendo como base esta religión. Digamos que, puedes decir, pues mira, esta religión es la original, la única, la que se debe seguir y el resto de religiones son malas, vamos a atacarlas. Exactamente. Cuando se utiliza de esa manera, ya pierde, esa religión pierde, digamos, la esencia, ¿no? En ese momento.
Correcto, pues con la caída del Imperio Sasánida en el siglo VII, tras la expansión, ya conocéis, del Islam, que absorbió toda la zona de Persia, todo el Imperio persa quedó bajo la influencia del Islam, pues ahí se marcaría un punto de inflexión y el zoroastrismo pues perdería su posición dominante y comenzaría pues un proceso de declive, ¿no? Y a diferencia de lo que podáis pensar, pues no desapareció, sino que parte de sus seguidores, de sus magi o de sus cultistas, pues lo que hicieron fue emigrar a la India, donde formaron la comunidad Parsi, ¿vale? Que aún hoy en día mantiene viva la tradición zoroastrista. O sea, hoy en día existen comunidades que practican el zoroastrismo, ¿vale? Ujú. No os penséis que es una religión erradicada. No encontraréis adoradores de Baco o adoradores de Zeus. Bueno, alguno habrá por ahí, seguro. Yo Sí, también, yo soy sí. de todos, ¿vale? Yo soy de todos y de ninguno, ¿vale? Pero sí que es verdad que no costará encontrar un pagano, costará encontrar un adorador de Anubis o de Isis o del culto de Hathor, yo qué sé, o de los dioses Melkart o cualquier diosa de Tanit, ¿no? Esos dioses fenicios, ¿no? Pero sí que es verdad que el zoroastrismo se continúa adorando y se continúa practicando, o sea que esto es algo muy interesante, ¿no? En la actualidad el zoroastrismo sigue siendo practicado por cerca de unas 200.000 personas, principalmente en la India, en Irán y en diversas comunidades de esa diáspora que se produjo, ¿no? O sea Ujú. que hay templos que siguen estando presididos por ese fuego que nunca se debe apagar, símbolo de la pureza y de la presencia divina, ¿no? Los fieles siguen vistiendo de blanco, rezando varias veces al día y mantienen rituales que conectan directamente con la tradición milenaria. Y si yo te hablo de adorar al fuego y de vestir de blanco, ¿qué te recuerda? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué otra religión te viene ahí? Los Venga, romanos, las vestales, las el vestales, fuego el fuego eterno. de Vesta. Y de Mm, las vestales, que son las monjas del cristianismo, ¿no? Las vestales, eso es. es que todo es conexión. Si Sí, buscamos las similitudes, acabamos antes que encontrando las diferencias. No busquemos sí. diferencias, busquemos similitudes entre los conceptos. Y hoy en día la gente sigue practicando el zoroastrismo y hay monjas que derivan de esas vestales y ese culto de Vesta y del fuego eterno, también el fuego siempre simboliza eso, la creación, la vida, el inicio, el fuego eterno que nunca se puede apagar, el de los zoroastristas, el de las vestales, ¿vale? O sea, Ujú. ese templo sagrado de Roma, ¿no? Uno de los cultos más importantes, por decir que el más sagrado de toda Roma, era el culto de las vestales al fuego eterno, a Vesta, ¿vale? La diosa protectora del hogar, de todo, de la creación, de la vida. O sea que, imaginaos, ¿no? El zoroastrismo nos lleva a muchas partes, ¿no? Entonces, Pues claro, dime. de las religiones conocidas a nivel general, porque siempre puede haber en alguna parte, en algún rincón del mundo, eh, de estas tribus que han estado en esa parte del mundo toda la vida y que a lo mejor la religión tiene varios miles de años, de las que conocemos a nivel general, está en la más antigua que se sigue practicando, ¿no? Porque Correcto. los ritos que has comentado antes, los ritos de los antiguos egipcios se han perdido. Sí. Ya no hay sacerdotes en templos egipcios que sigan. Entonces, del resto de religiones, esta es la más antigua que se sigue practicando. Curioso. Correcto, y la influencia va mucho más allá en que su número de practicantes. O sea, muchas de las ideas que hoy asociamos a las grandes religiones monoteístas, el bien, el mal, el juicio tras la muerte, cielo e infierno, responsabilidad moral, pues ya estaban presentes, ¿no? De una u otra manera en el zoroastrismo. O sea, que no se trata de afirmar que otras religiones copiaran directamente estas ideas. A ver, ya lo hemos dicho antes, no es una copia, pero sí tenemos que reconocer que se desarrollaron en un mismo espacio cultural donde el zoroastrismo pues sabemos que desempeñó un papel fundamental, ¿no? Así que no es solo una religión antigua más, no, es una de las primeras grandes revoluciones morales de la humanidad, ¿no? Una tradición que acabaría, yo diría, me arriesgo a decirlo, transformando la manera en que los seres humanos entenderían su lugar en el mundo, ¿no? Introduciendo la idea de que cada individuo es responsable de sus actos, o sea, que lo que hacemos en vida tiene su eco en la eternidad, ¿no? La frase de Buah, Máximo Décimo qué Meridio, ¿no? frase. Y de que el destino del universo también, en última instancia, también depende de las decisiones que tomemos, ¿no? O sea que, como conclusión, yo creo que es brutal, ¿no? O sea que realmente, quieras o no quieras, todo bebe del zoroastrismo. Y que el zoroastrismo beba de algo anterior también es muy probable. No vamos a decir que no. O sea que no es que brotara como un champiñón como la primera religión y todas las demás fueran Claro. copiadas.
pero sí que asimilamos conceptos, ¿no? Van entrando conceptos, porque al final el ser humano tiene su mentalidad limitada, ¿no? Su capacidad de ir, y si algo ha funcionado, ¿por qué no copiar los conceptos? Pues si es que lo copiamos y plagiamos libros de otros que han, ¿vale? No lo hacemos ahora. Textos, documentos, libros, películas, obras. Entonces, ¿por qué no íbamos a hacerlo con una religión? Si es que al final, si el concepto que te vende es interesante y contenta al pueblo y lo tiene calmado o no calmado, controlado y asustado, que también las religiones muchas veces tienen esa doble vertiente, ¿no? Tener la calma, pero a veces el control, el miedo, el susto, no te desvíes mucho que al final te puedes caer del filo de la espada o puedes ir al infierno o puedes, ¿vale? Hay un montón de conceptos en los cuales pues al final la religión es la que tiene el poder. La religión es como también podríamos llamarle el pan y el circo, el opio del pueblo, ¿no? Porque hace que se controlen las masas, ¿no? Y a veces pues se ha utilizado con ese objetivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el zoroastrismo no deja de ser diferente y aunque sea un germen, ¿vale? Tenga un germen, el punto de origen de Seguro. muchas de las actuales, ¿vale? Por eso creí que era interesante traer el tema este de hoy Sí. de zoroastrismo, porque es uno de los grandes desconocidos y a lo mejor la gente dice, hostia, qué maravilla acaba de descubrir hoy, ¿no? Y aparte, si quieres ser zoroastrista luego, pues oye, mira, eso que nos llevamos, ¿no? Los temistocristas se pueden hacer zoroastristas ahora. Imagínate la mezcla. Sí, la verdad que, hombre, tiene que tener su origen en otra religión o en otro conjunto de pensamientos, porque un pensamiento individual sí que se le puede ocurrir a alguien en un momento dado, ¿no? Pero cuando aparece un conjunto de pensamientos como una religión, en este caso el zoroastrismo, no surge de la nada. Como bien has dicho tú, eso tiene que tener algún origen, incluso la unión de varios pensamientos individuales que una persona se dedica a recogerlos o a unirlos y de ahí nace el zoroastrismo, ¿no? Entonces, tiene que tener su origen en algo mucho más antiguo. O sea, como has dicho tú, no aparece algo como champiñones, todo tiene su origen y en este caso el zoroastrismo también, ¿no? Y Hombre, habrá luego, un champiñón original, seguramente que habrá un champiñón original, pero hay que remontarse muchas generaciones atrás hasta encontrarlo, ¿no? Quizá nuestra memoria claro, no sea capaz de detectarlo. Pues sí que es verdad que a lo mejor son varios conceptos diseminados, ¿no? Y simplemente lo que hacen es recogerse en un punto común y crearse una fe, una religión en este caso, pero como con todos los conceptos en sí, ¿no? Al final. sí, luego, como hemos dicho, ¿no? De tu libro, ¿no? De Un paseo por el antiguo Oriente Próximo, que recoges aquí el zoroastrismo y hemos dicho, recoges una serie de capítulos que explican muy bien una serie de capítulos históricos. En este caso, aún se podría ampliar más, porque no hemos hablado del tema de los ritos que se practican dentro del zoroastrismo, que hay algunos Un montón. Sí, muy sí, sí. curiosos. Como de la Ah, muerte. El que sí curiosísimo es el de exactamente. la muerte, ¿eh? Pero El- bueno, que la gente indague. Que la exactamente. gente busque. Les damos trabajo también. Que Les dejamos es muy interesante y deberes. es muy wow. Es súper Sí, súper salvaje, ¿eh? Es sí. salvaje, tío. Sí, porque son. Sí, estamos hablando No, de no, no, no que. des pistas, no des pistas. No des ninguna Bueno, pista que la gente, por la curiosidad, y que luego en comentarios nos pongan, joder, os habéis quedado cortos diciendo que era salvaje. sí, Bueno, porque, salvaje, salvaje. porque tiene una serie de ritos, sobre todo cuando alguien fallece, un practicante de esta religión, del zoroastrismo, cuando fallece, tiene una serie de procedimientos que os vamos a dejar esos deberes, buscar el zoroastrismo, ritos religiosos, para que veáis un poco otras cosas de las que no hemos hablado, pero bueno, que quede constancia que como base este programa os adentra al zoroastrismo y sobre todo os habla de los orígenes de esta religión y de su paso por la historia, en este caso, ¿no? Del antiguo imperio persa, que ahí donde fue su culmen, ¿no? Donde más se practicó y luego ha ido quedando relegado a una zona concreta del globo, como bien has explicado tú, en la India, en alguna zona del actual Irán, pero bueno, ha sido eclipsado por otras religiones. Así que, bueno, como siempre, Sergio, un auténtico placer
que visites de nuevo la Biblioteca de la Historia, sobre todo para traernos tus trabajos, que es un placer presentarlos. Pues muchas gracias. Yo, como siempre, encantado de venir. Ahora ya prometemos venir con más asiduidad, a ver si el tiempo nos lo permite. Si tenemos que hablar muchas cosas de, yo que nos hemos puesto deberes aquí del maniqueísmo, hablaremos de otros cultos, pues el culto mitraico, podemos hablar de otros cultos así mistéricos que están muy chulos y tenemos pendiente también acabar la parte de Alejandro, que queda poquito, pero hay que terminarla, ¿vale? O sea, que un placer estar aquí como siempre. Gracias por ofrecerme la posibilidad de promocionar este pequeño ensayo y decirle a la gente que el Próximo Oriente es diríamos, un tesoro arqueológico. Hay muchas cosas interesantes que se pueden descubrir, que le echéis un vistazo y si os pica la curiosidad y indagáis más, pues oye, trabajo conseguido, objetivo logrado. Yo ya me considero que he hecho todo lo que podía hacer y que he seguido la senda del bien del zoroastrismo y a partir de ahí ya me he ganado el paso por el sendero ancho, no por el estrecho. Exactamente. Y como siempre digo, pues dejaré en la descripción del audio todos los enlaces a todas las novelas de Sergio, a estos ensayos, a este último ensayo, Un paseo por el Antiguo Oriente Próximo. Y como siempre a los oyentes, pues darle al me gusta, compartir el programa, dejar vuestros comentarios y os doy las gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Saludo.